Desde la quietud de una biblioteca o en cualquier rincón de la vida, los libros nos esperan. Nos invitan a ver el mundo desde otra perspectiva y a explorar cada historia. Acompaña a la dirección de Editorial UAS en este viaje. Ya comienza Los libros tienen la palabra. Pues muy buenos días. Quiero comenzar esta conversación leyendo un poema del autor que hoy nos acompaña. Es el poeta sinaloense José Carlos Aguilar, y este poema que leeré es de su libro de poesía El nítido azul. Tierra prometida. Lleno de gallos, celebro la cocina. Tomo café quitado de la pena. Por alguna razón me canta la mañana. Dormí descalzo el sueño de la piedra. Es domingo y se detiene el mundo. Gira todo sin ruidos y despacio. Lo amargo del café endulce el aire. Los pasos de Beatriz son cascabeles. Cuando habla con el nieto, un viento fresco, escribo en un lugar sagrado. Busco alimento en forma de palabras. La eternidad quizá sea una cuchara y la felicidad un plato hondo. Abrazos hacen de la casa un pétalo. Muy bien. Pues bueno, este poema es uno de mis favoritos de tu obra, José Carlos, por eso quise comenzar leyéndolo. Muchas gracias. No, gracias a ti por acompañarnos. Estamos en el podcast Los libros tienen la palabra de la editorial UAS, conversando con el poeta sinaloense José Carlos Aguilar. Queremos empezar agradeciendo profundamente al Instituto Sinaloense de Cultura, que son nuestros anfitriones, por permitirnos grabar en este espacio tan lindo. Estamos en la Galería Álvaro Blancarte, rodeados de la magnífica obra plástica de nuestra querida amiga Cecilia Pablos. Muy bien. Invitamos a quien nos escucha, a que vengan a visitar esta exposición titulada Día de Pájaros Salvajes. Pues bien, para comenzar quisiera hablar un poco de José Carlos. Hay personas que encuentran la literatura en la juventud y hay otras que llegan a ella después de haber atravesado varias vidas. Hoy, en Los libros tienen la palabra, conversamos con el poeta sinaloense José Carlos Aguilar, empresario, lector de filosofía, explorador de la poesía oriental y un hombre que descubrió en la escritura una forma distinta de habitar el tiempo. Pues muchas gracias, José Carlos, por acompañarnos. Quisiera comenzar nuestra conversación hablando de tus orígenes en la lectura, en la literatura. Tengo entendido por varias conversaciones que hemos tenido a lo largo de nuestra amistad, una amistad que valoro profundamente. Tú sabes que te considero un gran amigo y un poeta que admiro profundamente también. Y un hombre que admiro profundamente también. Vamos a conversar de todos estos aspectos de tu personalidad. Muchas gracias. Usualmente el que escribe comienza leyendo, ¿no? Sí. ¿Recuerdas en tu juventud o en tu infancia, mientras te formabas como ingeniero, como empresario, cuáles fueron esas lecturas, incluso si no eran estrictamente literarias, que te marcaron y te acompañaron en tu vida? Bueno, yo recuerdo que de joven leía una colección que se llamaba Tesoro de la Juventud y también un libro de poemas que se llamaba El Tesoro del Declamador, algo así. Y me gustaba aprender poemas como El Brindis del Bohemio. Y cuando nos íbamos con los amigos a echarnos una copa, a veces yo lo declamaba y me gustaba la poesía. Uh-huh. Me gustaba la poesía. Estos libros eran libros muy comunes en las casas de sí, esos ahí años, lo ¿no? tenía mi papá, la colección.
Sí, sí. Y yo leía poesía, no recuerdo ni quiénes eran los poetas, pero tenía muy buena memoria. Y entonces leía poemas y me gustaba el sonido. Cuando a despertarse empieza la tempestad en el alma, qué insoportable es tu calma, oh madre naturaleza. Nunca el ansiado consuelo, nunca la humana tristeza hace el ansiado consuelo, y en los momentos de duelo nuestra pena es más aguda bajo la impasible y muda indiferencia del cielo. Y yo me los aprendía de memoria y los comentaba con mis amigos. Y también leía poemas de Antonio Plaza, y total que eran los poemas que estaban de moda, la poesía decimonónica. Y en el Tesoro del Declamador yo los aprendí a leer. Y los maestros que tuve de español en la secundaria también fueron, pues me inculcaron el amor a la poesía. Y, y yo fui aprendiendo. Claro, me decanté por estudiar una carrera técnica, soy ingeniero mecánico electricista y toda mi vida trabajé eh, haciendo instalaciones eléctricas. Y yo decía, algún día voy a tener tiempo para, para dedicarme a hacer algo que me gusta. Y se llegó el tiempo. Digo, hubo una crisis por allá en el 94, yo tenía como 50 años y dije yo, es tiempo en vez de lamentarme del error de diciembre, me puse a leer poesía y me puse a leer a Pablo Neruda, a Mario Benedetti, a Octavio Paz, a Sabines. Y el 97, pues ya empecé a escribir yo, dijo, porque había una anécdota de Peter Ustinov que decía que había una barrera del mito Ujú. por las cuales uno no podía hacer las cosas, pero rompiendo esa barrera ya, ya pasaba uno a hacer las cosas. Por ejemplo, yo tocaba la guitarra y cuando menos pensé dije, voy a componer canciones y me puse a componer canciones y grabé un disco de un DVD de canciones que yo compuse y canté y ahí por ahí está. No, no lo traje ahorita, pero ahí está. Es otra de tus pasiones, la música, La ¿no? música, De hecho, tu sí. primer libro de poesía tiene un título Se muy llama sugestivo en ese El hombre sentido. que canta, porque Exacto. pues yo me distinguía por cantar. Y la portada del libro pues vienen unas manos tocando una guitarra que son mis manos. Esa composición la hizo el poeta Jesús Ramón Ibarra, que era mi maestro de poesía en el ISIC, El hombre que canta. Ahorita más al rato leo el poema. Re- eh, Me corrige si estoy equivocado, pero recuerdo que en alguna conversación me contaste que no sé si fueron tus inicios en la escritura, pero en algún momento, por un asunto de algún duelo o una Ah, depresión, sí. tu terapeuta, estabas tomando terapia, te recomendó la escritura como una especie de terapia, justamente un acto catártico para procesar tus emociones, para ayudarte a atravesar ese momento difícil. Sí, Y yo me según recuerdo. recuerdo, esta experiencia fue tan fuerte en ti que quizás despertó tu vocación. Sí, yo tenía 37 años y un hermano mío más chico, unos 5 años que yo, eh, murió. Entonces, yo quería expresar algo y la única manera que se me ocurrió fue hacer un poema. Y la muerte de Chuy, mi hermano, yo no la puedo olvidar. La muerte la fue siguiendo y él la quiso enamorar. Entonces yo en aquel Wow. tiempo componía poemas al estilo de octosílabos, como los corridos. Y la verdad que me salió muy bien el poema y yo me di cuenta que tenía vena poética. Pero claro, estaba trabajando yo en lo mío que era hacer instalaciones eléctricas y ahí lo dejé guardada esa vocación para cuando hubiera tiempo. Que cuando hubo tiempo fue cuando hubo la crisis económica del 94 y yo me puse a leer poesía y como decía Peter Ustinov, romper la barrera del mito. Primero leer
y después brincar a escribir, y entonces ya empecé a hacer poemas yo en el 97. Interesante. ¿Qué edad tenías? Yo ya tenía 52 años cuando empecé a escribir poemas. Fíjate que yo cuando hablo de ti con amigos, con gente que le comento sobre tu trabajo, siempre le digo, es uno de los poetas jóvenes más interesantes de la poesía sinaloense. Este, y no lo digo de broma, lo digo realmente de corazón y en serio porque realmente tienes poco tiempo escribiendo. Es decir, Sí, 30 años para un poeta es poco, ¿no? Hay poetas que comenzaron en la infancia incluso a sí. escribir, ¿no? Y su madurez literaria la alcanzaron después de 30, 40 años de escritura, ¿no? Y ha sido muy, muy impresionante ver tu evolución desde esos primeros poemas que eran pues de corte más romántico, más tradicionales, y tus últimos libros, el libro de el Nítido Azul, por ejemplo, es un libro en donde incluso hay poesía, hay poemas de corte experimental, donde juegas con el corte de los versos, imágenes realmente sorprendentes, ¿no? Casi casi de tono surrealista. Una poesía muy vital, muy, muy joven, ¿no? Mi tema fue Sí, sí. los poemas amorosos, porque yo de joven era lector de Erich Fromm y había leído de él El arte de amar o El corazón del hombre, y se me daba ese tema. Y ya en mi madurez, pues leía a los poetas como La llama doble de Octavio Paz, y ya redondeó mi manera de entender el amor, tanto desde el punto de vista poético como desde el punto de vista psicológico, como el de Erich Fromm. Pues, Erich Fromm decía que el amor no era un sentimiento, que era una práctica. O sea que teníamos que estar practicando. Entonces en mí se conjugaron esas dos corrientes y de ahí salen mis poemas y es lo que yo trato de reflejar en mis poemas. Por ejemplo, aquí en este libro que tengo en la mano, que se llama El Nítido Azul, que está traducido al inglés The Clear Blue, viene un poema en el cual pues ya vienen algunas influencias mías. El poema dice: he escuchado al mar hablar de ti, las olas me han dicho cómo acaricias, he sentido mi cuerpo perdiéndose en el tuyo. Cuando camino por el río, escucho tus palabras en los álamos, mirándome en tus ojos cuento estrellas, el río me persigue con tu cuerpo, todo reverdece si lo tocas, van mis pensamientos floreciendo, van mis pasos tocando tus oídos. El río, el mar, la noche me recuerdan la casa donde duermes. He visto el mar después de la tormenta, besa su placidez como tus labios, mira como tus ojos cuando ríes. Todo me habla de ti. El viento que acaricia mi frente son tus manos. El mundo es un espacio donde te respiro y se dilatan mis pupilas, amor mío. Ahí Excelente. vienen algunas influencias mías de Neruda, de, de Spiro Analitis, o sea, poetas que yo leo, eh, porque mi vocación se hizo a través de la lectura. Yo fui un lector de poemas, de poetas, de muchos poetas, y algo se iba quedando en mí y yo iba haciendo poemas con líneas que me gustaban y que yo las iba inventando. Porque yo cuando empiezo a escribir un poema, es como cuando me tiro a una alberca. Me tiro y le estoy escribiendo y no le dejo de dar hasta que llego al otro día. Entonces ya cuando termino el poema, ya me doy cuenta que tienen cierta coherencia los versos. Ya después lo único que hago es, aplicando las enseñanzas de Jesús Ramón Ibarra, voy, voy cortando los poemas, hacerlos cortos y, y van agarrando forma y para mi sorpresa quedan bien, mejor de lo que yo imaginaba, pues. Pero ese es el momento de inspiración para mí, que me tiro,
no sé dónde voy a terminar. Se me ocurre la primera línea y me tiro a hacer el poema. Y le voy dando, y hasta que dejo de escribir pasa el momento poético, porque la poesía es de minutos. Entonces, a veces me sorprendo con cómo tienen coherencia lo que voy escribiendo sin pensar casi. Interesante. Como decían los poetas surrealistas, pues dejo que trabaje el inconsciente. Ujú. O Borges decía que el inconsciente era la musa, pues. Entonces todo lo que yo traigo en la cabeza lo, lo voy sacando, lo voy escribiendo, arrastro el lápiz, porque siempre que escribo poemas lo hago con una pluma y ya después lo paso a- al iPhone y lo corrijo. Pero ya son detalles más mecánicos. Me- porque me, A eso Octavio Paz le llamaba el salto mortal, ¿no? no, Esto que describes, este instante en el que el poeta siente que realmente se está jugando la vida en una palabra, ¿no? Eh, y hay que terminar el poema, porque si no, como dices tú, te avientas a la alberca y si no sales, pues te ahogas en el camino, ¿no? sí. Este, es un momento muy interesante en el acto creativo este, ¿no? Es como yo he Y hecho uno los siempre se poemas. sorprende cuando sobrevive y escribe algo interesante, ¿no? Es como, Y, wow, wow, y ¿no? ¿De dónde viene esto, no? te das cuenta que lo que escribiste tiene coherencia, Sí, sí, tiene sentido. Entonces se conjuga el sentido con el sonido y, y- y el ritmo, porque el ritmo te va llevando y es como se te van ocurriendo las palabras. muy bien. Pues muchas gracias, José Carlos. Ha sido un inicio de conversación muy agradable. Me gustaría, antes de reanudar nuestra conversación, leer un poema de tu libro también, El nítido azul, que me gusta mucho. El poema se llama Árbol de Fuego. El sol hace camino en el mar. Estoy solo. No tengo a dónde ir. En su cuarto, ella se pinta la boca. Amar saben mis labios. Mi último refugio es su cuerpo. Mis ojos hacen camino en su piel más profunda. Cuando me bese, sabré que mis brazos son alas. La tarde está soleada. Algo se hace ceniza si lo tocas. De nuevo deseo en mayo ser árbol de fuego. ¿Te Muy- gustaría leer alguno tú? Sí, yo aquí tengo uno que se llama eh, He rejuvenecido dentro de tus ojos. Muy bien. Menciona el tema de Lara, que fue la canción que tocaron cuando nos casamos, Beatriz y yo. Ok, Dice, ok. he vuelto a bailar el tema de Lara. Hay una quietud en la rama más alta. He besado tu boca de cereza. He tocado la voz de tus manos. Vuelven a bailar tus 20 años dibujados en tus pies de enjambre. Tu abrazo me lleva al mar. El clima cae como manzana y el corazón de la bahía en tus ojos viaja de noche por los edificios. Velan claveles nuestra compañía. Con flores blancas los días transcurren. Celebro en ti toda la rosaleda. Solo un rosal brotó en mi jardín. De tus ojos cafés, miles de estrellas cayeron en el pozo de mi cuerpo. Muchas gracias. Muy bello poema. Hay un poema que me gusta mucho, muy sencillito, pero me gusta mucho. Se llama Regreso a casa. Lo voy a leer, lo voy a compartir. Dice, vuelve la mañana a estar contenta. Se limpia con un silbo de pájaro. Vuelve a lucir peinada la palmera. El jardín esplende su fragancia. Vuelve la cocina a oler a especias. Vuelve la casa a estar despierta y a vivir la noche en la alcoba. Tiemblan las manos de las sábanas. Todo es temblor, el piso, las paredes. Su cuerpo, el contoneo de la estrella. La casa abre sus alas, el día sus pájaros. La flor perfuma el árbol, tiemblan sus labios.
su cuerpo de hojas, vestido de rocío, camina por la casa. Muy bello, gracias. Me gustaría tocar un tema que siempre que conversamos me llama mucho la atención, eh, porque en realidad hay pocos ejemplos en la tradición poética de empresarios que se dedicaron a la poesía de manera seria, ¿no? Por ahí está quizás Wallace Stevens, Wallace Stevens. William Carlos Williams, que no era empresario, pero era doctor y era un doctor muy respetado, ¿no? Esos doctores emblemáticos de su comunidad, ¿no? Y que paralelamente o de manera muy imbricada con su actividad económica o quizás otra vocación, podríamos llamarle también paralela, sí, ejercieron la escritura de poemas de una manera también muy intensa, ¿no? Y bueno, en nuestras conversaciones me llama mucho la atención esta digamos, convivencia de lecturas, de temas. Por ejemplo, recuerdo que, y ya lo has dicho aquí en la conversación, que te interesa mucho el tema de la psicología, del psicoanálisis, la filosofía. Estos libros escritos por personas que se dedicaron al mundo empresarial y que daban clases en escuelas de economía, de negocios en Estados Unidos, que terminaron escribiendo libros pues para la gente que se dedica a los negocios, ¿no? Peter Drucker, ¿no? Estos personajes tan importantes de ese mundo, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención en relación a esto es tu filosofía de vida en relación al dinero. Yo sé que, porque me lo has dicho, que para ti el dinero es algo muy importante en la vida para solucionar problemas de dinero, ¿no? Pero para ti no es y nunca ha sido el centro de la vida, ¿no? Me gustaría que nos hablaras un poco de esto, porque en este mundo en el que estamos actualmente, la obsesión por lo material parece de pronto desbordarse, ¿no? En lo que observamos. Yo le llamo un factor de higiene, pues, porque hay que tenerlo para no pensar en él. Okay. O sea, simplemente, si no te obsesionas con el dinero, lo mejor es tenerlo para quitártelo de tu vida, pues, o sea, y vivir una vida tranquila, digamos, y poder hacer lo que te gusta y no hacerlo por dinero. Okay. O sea, yo generalmente lo que escribo, en lo que menos pienso, es en hacer dinero con mis libros. Si quisiera hacer dinero, pues yo soy empresario, entonces me dedico a hacer cosas más lucrativas que la literatura. Digo, porque la poesía pues es un género que no vende. Entonces, pero como yo no lo hago por eso, sino lo hago para satisfacer mi vocación de poeta. Porque se puede decir que yo no busqué a la poesía me encontró a mí y yo le seguí los pasos. Entonces... Interesantemente son dos vocaciones que no se pisaron los talones una a otra, ¿no? No interfirieron. Quizás, por lo que hemos conversado, incluso el ser lector de literatura, de poesía, de filosofía, enriqueció tu visión también como empresario, como ser del mundo, ¿no? Lo más interesante para un empresario es la innovación, o sea, la creatividad. ¿Y qué es lo propio de la poesía? Pues la creatividad. Entonces, a mí se complementaba y a la vez estaba ocupado yo, pero en áreas diferentes me quitaba el estrés. Okay. Cuando estaba en los negocios, pues todo es estrés. Entonces, yo me cambiaba de giro, me cambiaba de chip y me iba al área de la poesía y se me olvidaba por completo los negocios. Es más, cuando voy a caminar, todavía acostumbro caminar todos los días y tomo fotografías y hago un haiku.
Anoche fui a caminar, estaba la luna nueva y estaba el lucero de la tarde, que era Venus, y es una conjunción, y ahí mismo, pues una bella conjunción, la luna nueva y Venus a fines de mayo. Y, y- y- y hago mi haiku de 17 sílabas, y por lo general eh, lo hago siguiendo el ejemplo de Onitsura, que es muy acorde a la fotografía, porque el haiku se define como algo que sucede en un momento, en un lugar, y la fotografía es la que nos capta ese instante. Entonces, en los grupos que tengo yo de haikus, pues los comparto con ellos, y ellos, con la fotografía que yo mando, ellos hacen su propio haiku. ¿Cómo se dio ese encuentro por primera vez con la poesía oriental japonesa? Bueno, ¿Cómo? yo era amigo del doctor José Ramón Sato Parra, de Ok. ascendencia japonesa. Y entonces yo estudiaba con él, éramos compañeros de estudio, estudiábamos análisis transaccional de Ok. Eric Berne, que el análisis transaccional es un psicoanálisis simple, sencillo, para todo mundo, que todo mundo lo puede entender. Y venía un argentino, Cecilio Kerman, y nos daba clases de análisis transaccional, y José Ramón Satoparra era mi compañero de estudio, él mucho mayor que yo, y yo pues joven, pero me interesaba el tema, y, y después me di cuenta que él hacía haikus, tenía una huerta de naranjas a la salida norte, yendo por la carretera Nogales, y, y él hacía haikus, y tenía un libro el que se llamaba Nocturno a Culiacán, y ahí venían los poemas y los haikus. Y a mí me interesó el tema, lo cortito y lo preciso. Y entonces yo empecé a leer sobre haikus. Ujú. Y después me decía Jesús Ramón, hombre, ya los haces mejor tú que yo. Porque yo era un estudioso, pues. Yo estudié a los 4 poetas japoneses de haikus, Bacho Buzón, Isa y Masaoka Chiki. Entonces, se me fue dando también eso. En un tiempo fui maestro de LISIC, y Ernestina Yepes me editó ese libro que se llama El acento en la flor. Y así se llamaba el curso que yo impartía de poemas de haiku. Y una de mis alumnas era Yesenia Cortés Castro. Y editamos un libro que se llama Los matices de quien mira. Los matices de quien mira, entre Ujú. los dos. Porque yo invité a mis alumnos a hacer haikus conmigo y editar un libro. Y salió bonito el libro. Muy bello, sí. Eh, Me gustaría conversar de tu encuentro con Jesús Ramón Ibarra. Jesús Ramón Ibarra, como todos en la comunidad literaria local y está, bueno, de la ciudad de Culiacán y en el estado, es una figura tutelar para varias generaciones de poetas. Eh, ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo te enteraste de su taller? ¿Cuáles fueron tus Bueno, primeras experiencias yo en el con él? 97 empecé a escribir a los 52 años, y el 2002, ya tenía 57, me enteré de que había un taller de poesía aquí en el ISIC, y yo vine y ahí estaban, pues estabas tú, estaba Frank Mesa, Paco Alcaraz, Mijail Lamas, y era una playa de poetas jóvenes, y yo entré con ustedes, y realmente pues fui afinando. Y realmente a Jesús Ramón le debo pues las lecturas que me hizo, que me recomendó, y leía poetas que yo por mí nunca los hubiera leído, como yo era muy amante de leer a George Chejade Ujú. en sus poesías, y realmente me sabía sus poemas, y muy, muy interesante ese poeta. Y me tocó leer pues a Octavio Paz, y de Paz aprendí mucho en el libro de La llama doble, que de alguna manera complementaba la noción que yo tenía sobre el amor.
nomás que la extendía un poco más. Era el amor desde el punto de vista de la poesía. Ujú, Y yo entendía el amor desde el punto de vista de la psicología con Eric Fromm. ujú. Entonces, bueno, pues de algo sirvió el haber leído a Paz, porque mi historia como poeta y como hombre estaba regido por el amor, porque yo me casé joven con una muchacha de Guamúchil y en la cual tuve dificultades para ser aceptado por la familia, porque éramos de diferente estrato social. Entonces yo tuve que vencer obstáculos, Qué bien. pero entonces las características del amor, pues que era el vencer obstáculos, la atracción irresistible, una fatalidad libremente asumida, un alma y un cuerpo, un alma en un Cuerpo. cuerpo, y que el amor era exclusivo. Todo eso pues, lo confirmé yo con Paz, pero yo lo había vivido sin saber que De manera intuitiva. sí, sí, sin saber que tenía sus características, ¿no? Entonces, pues de ahí Hay que confirmé. comentarle quizás a quien nos escucha que aunque Octavio Paz es conocido mayormente como poeta, su obra ensayística también es muy amplia y muy importante. Y este libro de La llama doble es un libro de ensayos, donde Octavio Paz explora el tema del amor y del erotismo, ¿no? Que es Sí, del libro que estás hablando. El sí, libro de Eric Fromm que comentas, ¿cómo se llama? se llama El arte de amar. El arte de amar, que Eh, también es muy famoso, ¿no? sí, porque ahí Fromm dice pues que el amor no es un sentimiento, que es una práctica, que es vencer el narcisismo que uno, que siempre está en uno, pues. Entonces, venciendo ese narcisismo, pues ya piensas en el otro y es una práctica, o sea, que constantemente, día con día, la estás practicando. O sea, y de esa manera, pues yo ya tengo 50 y voy a cumplir 55 años de casado el 1 de julio. He llevado una vida, pues más o menos, digo, buena, digo, y me ha ido bien, se puede decir, en el terreno femenino, porque he sido hombre de una sola sed, pues he sido fiel a mi dama, como lo decimos. Un hombre de una sola sed, qué bonita frase. Es muy interesante ver tu evolución como escritor porque, como bien comentas, tus inicios tienen, en la poesía sobre todo, tienen una carga erótica, romántica muy potente, ¿no? Claro, hay otros temas muy recurrentes en tu obra también, la naturaleza, la vida doméstica, los dramas de la cotidianidad, la familia, los amigos, la celebración de la vida, todos esos temas están ahí, pero creo que en el centro está el amor y el erotismo, como Sí, comentas. Y hace poco conversábamos y me decías que sentías que eso ha ido cambiando, que, que digamos que la llama doble, la intensidad del amor ha crecido, quizás el otro lado, como el lado de la pasión, naturalmente con el tiempo se va convirtiendo en una, más que en una llama abrasadora, una llama que acaricia. sí. ¿Tiene que ver esto con tu viraje en los últimos años hacia el mundo de la poesía contemplativa, del haiku, Pues de de alguna eso? manera sí, sí ha influido, porque como decía Borges, a los 70, y yo tengo 81, a los 70 el animal ha muerto o casi ha muerto, y a los 80 pues ya anda dando patadas de ahogado, ¿no? Entonces ya piensa en otras cosas uno, y, y yo me he volcado hacia la naturaleza, pues, y en el haiku he encontrado esa paz porque en el haiku se excluye el protagonismo del yo. Entonces, Ujú. y quedas como alguien que está contemplando el paisaje y de ahí vas construyendo, pero, por ejemplo, ayer fui a pasear y estaba la luna y me tocó ver la conjunción bella.
el lucero de la tarde y la luna nueva. Así decía el haiku. Antier fui y estaba nubes en rosa, reflejan su color en lago quieto. Entonces, plasmas la naturaleza en una breve descripción y tiene su chiste, digo, porque me decían amigos míos, yo he tratado de hacer los haikus y pues no es tan fácil, pero con el tiempo uno va agarrando experiencia y el oído ya le ayuda a uno a ir formando pues sílabas de 5, 7 y 5, que es lo del haiku clásico, 5, 7, 5. A veces me salen 5, 5, 7, 7, pero siempre es breve y tiene su encanto. Tiene su encanto hacer haikus. Interesante. Eh, a mí me impresiona mucho tu disciplina, tu pasión en la escritura cotidiana. Es algo que creo yo a muchos escritores nos cuesta trabajo adquirir la, el hábito cotidiano de la escritura, que va generando esto que dices tú, ¿no? Va cambiando la forma en la que el poeta mira el mundo, ¿no? Cómo lo traduce en palabras. Sí, pues yo de la pandemia para acá he hecho un haiku diario, cuando menos Cuando uno, menos. pero en aquel tiempo hacía más. O sea, ¿Tienes una idea de cuántos has escrito, digamos, de la pandemia hacia acá? he hecho como unos 6,000 haikus, que son, Impresionante. y los convierto en libros. Son 60 libros De 100. digitales de 100, Wow. porque cada 100 automáticamente se forma un libro digital. Entonces, este libro digital, pues ahí queda y de vez en cuando hago un resumen, selecciono y imprimo un libro. El último libro que imprimí se llama Luz Caminante y ahorita estoy haciendo otro de los últimos 1,000 haikus. Estoy seleccionando unos 100 para sacar otro libro, porque es muy cara la impresión. Entonces, Sí. y como no, El formato electrónico es una opción muy interesante, sí, digo, ahí porque están. permite compartir el libro en todas las latitudes, es mucho más barato y es mucho más flexible porque se va acomodando a los dispositivos donde uno abre el libro, ¿no? Sí. Me da mucho gusto que estés explorando esta posibilidad. Y ahí va, digo, porque no he pensado en que voy a terminar de escribir. Pues no, yo quería hacer algo que durara, que durara mucho tiempo. Fui jugador de tenis como 25 años y ya me empezaron a fallar los tobillos, entonces dije, tengo que hacer algo que pueda hacer siempre. Y empecé a caminar y no he dejado de caminar, soy un caminante itinerante, como Y eso eran los, alimenta tu escritura también, sí, porque como eran los poetas tus haikus japoneses. salen de estas caminatas. Sí, los poetas japoneses, Bacho, Buzón, Kobayashi Isa, Masao Kachiki, eran caminantes. Entonces, no trabajaban, se dedicaban a la vida contemplativa y a enseñar. Y los alumnos les pagaban la comida y el hospedaje, y de eso vivían. Maravilla. Y pues Bacho pues es el poeta más grande de todos los tiempos de Japón. Macho Bacho. José Matsu Carlos, Bacho. pues ha sido una delicia esta conversación. Agradecemos a las personas que nos escuchan en Radio UAS. Estamos por terminar. Me gustaría, antes de despedirnos, hacerte un pequeño cuestionario que hemos elaborado. La idea es cuando tengamos una conversación, sobre todo uno a uno, hacer este pequeño cuestionario y que a la persona con la que estamos conversando responda en una frase o en una palabra. Muy bien. Es una especie de juego, a ver qué te parece. Tu palabra favorita en español. Amor. Una palabra que nunca aparecerá en uno de tus libros. Muerte. Un escritor al que siempre regresas. Neruda. El lugar perfecto para leer. Pues tengo una mesita ahí En un jardín.
en Calvin. ¿Qué libro te hubiera gustado leer cuando tenías 20 años? Los que leí de poesía. Un lugar donde nunca podrías escribir. Pues yo creo que en una iglesia. Un personaje literario al que le invitarías a tomar un café. Me gustaría algún poeta chino de la dinastía Tang. Muy bien. ¿A qué hora del día sientes que la imaginación trabaja mejor? En la mañana. ¿Cuál es el peor enemigo de la escritura? Pues la inconsistencia. Si el cielo fuera una biblioteca, ¿qué libro sacarías de sus estantes al llegar? Yo creo 20 poemas de amor y una canción. 20 poemas de amor. Una canción desesperada, ¿no? Por eso yo escribí El nítido azul, porque era lo contrario de Neruda. Ok. Él decía una canción desesperada, yo no. Yo nunca he vivido el amor desesperadamente. Lo he vivido más amable. Muy bien, pues muchas gracias, José Carlos. Es una delicia. Esperemos que no sea la última conversación, que sea la primera y haya más. Estamos en Los Libros Tienen la Palabra. Nos despedimos de quien nos escucha. Antes de irnos, queremos agradecer a nuestros anfitriones, al Instituto Sinaloense de Cultura, que amablemente nos proporcionaron este espacio, recordando que estamos en la Galería de Arte Álvaro Blancarte, rodeados de los cuadros de nuestra querida amiga, la poeta y pintora Cecilia Pablos, en su exposición que se llama Día de Pájaros. Y bueno, los invitamos a que vengan a darse la vuelta. Me gustaría leer el poema que escribí en mi primer libro. Muy bien. Que se llama El hombre que canta. Así nos despedimos entonces. Porque no hay como ir al índice. Al índice. $57. Están las manos de la guitarra en la portada. Son mis manos tocando la guitarra. El hombre que canta. El hombre que canta tiene un cielo por hacer para que su voz de nube llueva sobre los pájaros. El hombre que canta ama a una sola mujer, suelta su caracola para doblar al viento. El hombre que canta abre ríos en las calles, ama los navíos blancos con las alas del albatros. El hombre que canta, más grave que la noche, más agudo que el día, enamora el crepúsculo. El hombre que canta no declina en la vejez, sigue creciendo y muere como una luz de bengala. El hombre que canta no conoce el escenario, la guitarra de su voz es una barca. Los que nunca han cantado no conocen el mar. Pues bueno, con este poema que es casi una profecía de tu vocación literaria, sí, al inicio de ella, nos despedimos. Y bueno, de nuevo agradecemos a quien nos escuches. Estamos en Los Libros Tienen la Palabra. Y en fin, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, jóvenes. Hemos llegado al final de este viaje. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Los libros tienen la palabra. Hasta la próxima.